el espesor de la cuerda vocal hay músculo. Músculo vocal se le dice, pero en realidad es un músculo estriado, esquelético visceral. El habla pues es una función voluntaria. Yo decido cuando voy a hablar o cuando no voy a hablar. Aunque a veces hablamos y después pensamos, ¿verdad? Lo ideal es pensar y después hablar, ¿verdad? En realidad, y bueno, eso hace con que este músculo sea de tipo estriado, esquelético. El músculo liso es involuntario, no obedece a mi comando. El estriado esquelético obedece a mis pensamientos y a mi conducta. El de las cuerdas vocales falsas, verdaderas, las inferiores, esta. La verdadera tiene epitelio plano estratificado sin queratina y aparte de eso el músculo vocal. La cuerda vocal falsa tiene epitelio respiratorio y no tiene músculo, tiene glándulas. Vamos a ir viendo algunas imágenes. Ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos en esta parte? Esta es una cuerda vocal falsa, tal vez, atiéndanme, tal vez el epitelio no es muy evidente por el aumento, no es muy evidente, pero ¿qué es lo que puedo aquí marcar? Este espacio, ¿cómo se llama? Esta cavidad, este ventrículo laringeo. Cuerda vocal falsa, aquí en su interior hay glándulas, tejido adiposo, ¿sí? El epitelio aquí es un poquito más difícil de diferenciar por el aumento, pero aquí abajo que veo, ¿qué es eso? ¿Qué tejido es? Tejido muscular. Aquí sí da para decir esta mitad para arriba y esta mitad abajo. Y el tejido muscular más que nada diferencia la cuerda vocal verdadera. Ahora vamos a aumentar para que puedan diferenciar. Ahí se ve bien. Aquí, cuerda vocal falsa. Aquí hay muchas glándulas y una parte del epitelio se aumenta y se ve el epitelio respiratorio. Cilíndrico pseudo estratificado con cilios y células calciformes. Estos sí van a diferenciar en la práctica, en las láminas fisiológicas, la cuerda del epitelio. Y aquí de la verdadera, aumentando o ampliando, vemos que es un epitelio plano, estratificado, sin queratina. Tema de examen. ¿Cuáles son los epitelios? ¿Cómo se diferencia la cuerda vocal verdadera de la falsa? ¿Y por qué se dice verdadera y falsa? Porque por la falsa, cuando el aire pasa, no se emite el sonido. La glotis, la región que emite sonidos, realmente está en esta parte que tiene músculo vocal, hay un ligamento aquí que se llama ligamento vocal, y eso es el que se tensa y genera la voz. En la laringitis, por ejemplo, ¿por qué tenemos disfonía? ¿Por qué cambia la voz? Porque esa parte se inflama. ¿Me entienden? Se inflama esa parte de la glotis, entonces la voz sale toda distorsionada, sale más roja, más. Muy bien. Aquí solamente se está aumentando, es la misma imagen, solamente que se aumenta el interior o el tejido que está por debajo del epitelio. Esto está lleno de glándulas mucocerosas y tejido adiposo, que es parte de la cuerda vocal falsa. Y aumentando esta parte de la verdadera, ampliando este tejido, vemos que es tejido muscular, estriado esquelético o estriado visceral. Recuerden que tiene núcleos en la periferia, el citoplasma aquí en acidófilo. Esto tiene inclusive estriaciones si es que vemos de forma longitudinal, solamente que este corte es transversal para ver el contorno de la. Muy bien, ya está respecto a eso. Diagnóstico de estructura, ¿qué es? Miren el interior y el interior de la cuerda vocal, ¿vale? Cuerda vocal, miren un poco.
pilotis, al ser una estructura móvil, ¿sí?, se caracteriza por tener o por estar conformada en su estructura por cartílago. Todo el tiempo está en movimiento, depende mucho de la base de la lengua. Entonces, para facilitar, tiene cartílago de tipo elástico, formando parte de su estructura central. Esto que ustedes están observando aquí es cartílago de tipo elástico. Vamos a aumentar y van a ver las características. Hay un tejido conectivo importante de tipo laxo, que se va a encargar de preencher o formar la estructura en sí. Dentro de ese tejido conectivo vamos a tener glándulas mucocerosas, que es lo que pueden observar aquí, y tiene una particularidad con respecto a la superficie, o a las superficies de revestimiento. Bueno, si la epilotis es como una tapa, una parte de ella, la parte superior, es la que tiene contacto con la boca, porque es la parte que va a subir y bajar y el alimento desliza por ahí. La parte superior, que tiene contacto con el alimento, que funciona de rampa prácticamente para que pase el alimento al esófago, tiene el mismo epitelio de la boca, plano, estratificado, sin queratina. Aquí. Allá probablemente. Allá. Y la otra superficie, que es la que tapa a la laringe, ¿me entienden? Es la que tapa a la laringe. Una está por arriba, tiene contacto con la boca, y la otra es la antipecha. El epitelio que tiene contacto con la laringe es de tipo respiratorio, totalmente diferente, que conecta con la laringe, es de tipo cilíndrico, pseudoestratificado, con cilios y células caliciformes. Porque básicamente la epilotis tiene contacto con dos sistemas, la que está arriba, sistema digestivo, la que está abajo, sistema respiratorio. Cilíndrico, pseudoestratificado, con cilios y células caliciformes, epitelio respiratorio. Les voy a mostrar con un ejemplo. Hay un ejemplo. ¿Qué vemos ahí? En el cuadrado verde estamos viendo el epitelio, aquí con un aumento. ¿De qué tipo es? Plano, estratificado, no queratinizado. Esta es la superficie bucal, por así decirlo. Aquí con un aumento mayor. Y ven aquí, ahora aumentando la superficie inferior o la superficie que tapa la laringe. Totalmente diferente. Es un epitelio de tipo respiratorio. Esto se puede marcar en las láminas de la práctica. Se puede proyectar. Cilios, es el respiratorio, tiene todo certificado con cilios y células caliciformes. Y justamente ampliando la región del cartílago, solamente para que recuerden cómo se ve el cartílago elástico, ¿sí? Para que vean las fibras elásticas bien acidófilas en la matriz, los condrocitos, los tubos isógenos, cartílago elástico. Ya no se va a preguntar como diagnóstico de tejido, no es para que ustedes sepan el tipo de cartílago, sino que ya es para que diagnostiquen a la epilotis como estructura, ¿verdad? Y para que sepan diferenciarla de los demás órganos. Se puede preguntar de las dos formas. A veces incluso se trata como órgano, pero es una estructura de la laringe, en realidad, parte de la laringe. Pero ya se preguntó como órgano también. Pero en este caso, si tiene laringe también, ahí va a ir la confusión, ¿verdad? Pero si no, si es epilotis, si solo epilotis, es epilotis. Bueno. Sigamos. Epilotis, laringe fácil. Básicamente es diferenciar epilotis histológicamente con los dos epitelios que acabamos de ver, que es tejido cartilaginoso elástico
Y las cuerdas vocales, saber diferenciar cuáles son verdaderas y cuáles son falsas, dependiendo del tipo de epitelio y de la presencia o ausencia de músculo. Ahí terminó la lámina propia va a tener, ahí está. Este, por ejemplo, es lámina propia. La lámina propia siempre va a estar formada por tejido conectivo laxo. Tiene muchísimas células y también va a tener glándulas. Todo el sistema respiratorio tiene muchas glándulas dentro de su lámina propia. Porque la superficie tiene que estar hidratada. Sigamos. Este órgano es interesante, la tráquea. De ganado, sí o sí ustedes ya estudiaron, saben de memoria que es un órgano cilíndrico que tiene una estructura cartilaginosa en forma de anillo. ¿De cuántos son? De 15 a. A la comida miren ustedes, no se olvidan más, porque no sé de qué forma se les aprieta para que sean afinanados. Y esto también depende. No sé cómo hacer para que le quieran más a la materia, voy a hacer lo posible. Bueno, entonces, ¿qué vemos aquí? Inclusive es un corte transversal de lo que es la tráquea, ¿verdad? En comunicación con este órgano del sistema digestivo, con el cual tiene una relación directa, que es el esófago, ¿verdad? Esta es la tráquea, nuestro órgano central, y lo que yo les voy a mostrar hoy es el espesor de la pared y qué tejidos forman parte de esta región de la tráquea, de la región cartilaginosa, porque como ya sabemos, estos anillos cartilaginosos no cierran la totalidad de la luz de la tráquea. Recuerden que solamente cubre la parte anterolateral, ¿verdad? Esa parte es la que vamos a estudiar. Aparte del cartílago hay otros tejidos. Aquí vamos a empezar estudiando desde la parte más interna hasta la parte externa. ¿Qué más? Tubo corto, flexible, se encarga de conducir el aire, se extiende desde la laringe hasta los bronquios. La luz siempre se va a mantener abierta porque ese cartílago hialino forma una estructura rígida para el órgano. Y bueno, y aquí están las 4 capas que quiero que aprendan el día de hoy y sepan para poder diferenciar la tráquea. La tráquea tiene 4 capas. Aquí, mucosa, donde vamos a ver el epitelio de la tráquea. Submucosa, donde vamos a encontrar tejido conjuntivo laxo y denso, en realidad también. Cartilaginosa, que es la más evidente, y artificial la última. Anoten esto, ¿sí? Uno a uno les voy a mostrar. Básicamente, ¿cómo sé que es tráquea? No por el formato de la luz necesariamente, sino que por la disposición de sus 4 capas. Si veo de forma entera, así, a tetrahistral, que es una tráquea para el contorno del cartílago, ¿verdad? Porque está entera. Pero ¿qué pasa cuando se aumenta la imagen? Ahí está el inconveniente. Luz, mucosa, ¿qué hay en la mucosa? ¿Qué tejido? Anótenlo al lado. En la mucosa, ¿qué tipo de tejido vamos a encontrar? Epitelial, exactamente, tejido epitelial, y debajo de su epitelio su lámina propia. La lámina propia tiene tejido conectivo laxo. Entonces, en la mucosa hay epitelio más tejido conjuntivo laxo. O epitelio más lámina propia, que es lo mismo. ¿Está bien? Se refiere a lo mismo. En la submucosa, donde hay tejido conectivo denso, vamos a encontrar muchas glándulas. En la submucosa hay tejido conjuntivo denso más
glándula. Glándula, acá, mira, esto está, perdón, no puedes ver, acá está, mira, todas estas son glándulas, esto son glándulas pulposas, ¿tienes ahí? Y denso irregular. Tejido conectivo denso irregular y dentro del tejido glándula. En la capa cartilaginosa, como ya dice el nombre, tiene cartílago y hialino. Y la cuarta capa, ¿cómo se llama? Adventicia. La capa más externa es adventicia y está formada por un recubrimiento de tejido conectivo denso. Muy bien. Básicamente es eso. Vamos a ver la verdad. Sí, es la adventicia y tiene tejido conectivo denso. Es más bien un recubrimiento externo. Irregular. Bien, vamos a ver uno a uno. Bueno, vamos a ver aquí. Primero vamos con la capa mucosa. En la capa mucosa tenemos al epitelio. Epitelio respiratorio. Son las mismas células que ya les presenté al inicio de la clase, presentes en el epitelio de la nariz. Como pueden ver, las células ciliadas, ¿sí? Las células mucosas o caliciformes, células del cepillo, células de gránulos pequeños, también llamadas células secretoras o células de Kuczynski, es lo mismo, solamente que se agregan unos nombres más. Son células secretoras, células de gránulos pequeños o células de Kuczynski, que es lo mismo, y las basales. Las 5 células que ya les presenté al inicio de la clase, de nuevo están presentes en el epitelio respiratorio de la tráquea. ¿Está bien? La misma cosa. Luego, otra característica de la capa mucosa, estamos en la capa más interna, ¿está bien? Aparte del epitelio, es interesante que para la práctica, la tráquea tiene una membrana basal gruesa. Generalmente en los epitelios nosotros no vemos una membrana basal. En teoría existe una membrana basal sobre la cual las células están todas asentadas. En otro lugar del cuerpo generalmente no se ve, pero en la tráquea la membrana basal es bien acidófila por debajo del epitelio. Interesante, es una característica de la tráquea. Dentro de la lámina propia, que sería el tejido conectivo laxo, que está pegado al epitelio, podemos encontrar tejido linfático. ¿Se acuerdan que dijimos que las células, los linfocitos, pueden estar en acúmulos en algunos tejidos? Bueno, aquí podemos encontrar tejido linfoide o linfático en acúmulos por debajo de ese epitelio. Eso es lo que se conoce como VAL, tejido linfático asociado con bronquios. Bronquios es una forma de decir, es tráquea, pero cuando se llama VAL se asocia en realidad a todo el sistema respiratorio. ¿Bien? A ver, ahí está, ahí estamos
dentro del epitelio. De gránulos pequeños, las células del cepillo, no se va a marcar dentro de ese epitelio. Pero sí tengo que saber que es epitelio respiratorio. Vean un poco esta estructura bien acidófila por debajo. Esta es la membrana basal, que en la tráquea es bien diferenciada. Después, aquí están las 4 capas que ya les comenté. Mucosa, submucosa, cartilaginosa. ¿Por qué en la capa cartilaginosa también dice muscular? Porque en la parte posterior, recuerden que no hay cartílago, hay solamente músculo, ¿entienden? Pero en histología no desarrollamos esa pared posterior, desarrollamos la pared que tiene cartílago, ¿sí? Eso es lo que nosotros observamos. La adventicia, que es la más externa. Bueno, miren un poco, esta imagen está interesante. Ahí están las 4 capas. Bueno, acá está la luz, la superficie interna, ¿verdad? Aquí en un primer momento está siendo marcada la capa mucosa, hay epitelio, tejido conectivo laxo. Aquí tenemos a la submucosa. ¿Qué es lo que les llama la atención para decir que es submucosa? La cantidad de glándulas mucoserosas, son acinares mucoserosas. Aquí, la tercera capa, capa cartilaginosa, se encuentra cartílago y añudo. Y por último, capa adventicia, que llama la atención, tejido conjuntivo denso, irregular generalmente, no está muy bien organizado. Perfecto. Y esta sería la parte posterior de la tráquea, porque hay epitelio, ¿verdad? Esta sería la capa mucosa, epitelio más lámina propia. Submucosa con las glándulas, y aquí hay músculo en lugar de cartílago. Eso quiere decir que esta es la parte posterior de la tráquea. No se preocupen mucho con eso. Aquí, otra vez, es muy larga nomás la clase, pero ya dijimos todito. Este es el epitelio, y aquí vuelven a ser mencionadas las 5 células que ya les presenté. Cilíndricas, caliciformes, el cepillo, gránulos pequeños, células basales. La otra característica es la membrana basal engrosada y por debajo la lámina pura. Esa membrana basal gruesa tiene un porqué. Es justamente porque el epitelio respiratorio tiene contacto con las sustancias, las moléculas. Entonces todo el tiempo hay una transición entre el epitelio y la lámina propia. Por eso. Hasta ahí todo bien. Es lo que ya vimos. Dentro de la submucosa, tejido conectivo, quiere decir tejido conectivo, glándulas acinares compuestas mucoserosas, acinares. ¿Está bien? Ahora, por ejemplo, en la práctica no se les va a preguntar qué tipo de glándula es. No es para colocar glándula compuesta, acinar, no. Ahora es para saber la capa. Ahora se va a marcar como diagnóstico de capa, ¿verdad? O diagnóstico de forma. Capa, al ver cartílago y alino, es la capa cartilaginosa, la tercera, ¿verdad? Muy bien. Y aquí, si veo glándulas, diagnóstico de capa submucosa, porque hay glándulas. Ahí está básicamente ¿cómo les puedo decir? El resumen. Dependiendo de lo que hay en cada capa, ya sé a qué corresponde. Si veo epitelio, es capa. Epitelio es capa. Si estoy viendo epitelio, ¿qué capa es?
bronquios, sigamos. Los bronquios, seguimos con la división de la vía conductora, son producto de la división de la tráquea, lo sabemos por anatomía, bronquio derecho, bronquio izquierdo, ¿cierto? Por el transversal del bronquio. Básicamente, quiero que asocien o vayan lo que van aprendiendo para que no parezca tan difícil. Ya conocen las 4 capas de la tráquea. A esto básicamente vamos a agregar una capa más y queda el bronquio con 5 capas. La tráquea tiene 4 y el bronquio tiene las mismas 4 capas más la capa muscular que les voy a mostrar. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo se distribuye? Estas son funciones. Distribuir el aire, se eliminan bronquios principales, segmentarios, secundarios y así va. Anatomía. Histología, que es lo que importa. Ahí están las 5 capas. Voy a dejar acá para que puedan ver. Aquí está mi puntero. La capa mucosa, que ya mencioné en tráquea, sigue siendo lo mismo, sigue teniendo epitelio respiratorio. En la tráquea, por debajo de la mucosa, está la submucosa. Aquí también la submucosa tiene tejido conectivo y glándula, pero acá está la principal diferencia. Entre la mucosa y la submucosa está la capa muscular. Esa es la diferencia del bronquio. Debajo de la mucosa hay una capa muscular en el bronquio. Esa capa muscular tiene tejido muscular liso, de tipo liso. Por debajo de la capa muscular está la submucosa. Tiene tejido conectivo, más glándulas, igualito que la tráquea. Luego, tiene también la capa cartilaginosa con el cartílago hialino. Y por último, la adventicia. O sea, que son las 4 capas ya conocidas, solamente que se infiltra la capa muscular entre la mucosa y la submucosa. La capa cartilaginosa, para que puedan distinguir en la práctica, también es tejido cartilaginoso hialino, solamente que el bronquio no es uno solo en forma de anillo, como en la tráquea. En el bronquio son placas de cartílago hialino. Hay una mayor, aquí hay otra placa, aquí hay otra placa. Y en el bronquio rodea a toda la luz. En la tráquea solamente cubre la parte lateral. En el bronquio rodea a toda la luz, pero por segmentos, no es continuo. Entonces, bronquios, 5 capas. Sepan cómo se llaman las capas y qué encuentro en cada capa. Eso es importante. Y la pared, aquí viene una imagen. La flecha amarilla, la Z sería la punta de la flecha, pero la flecha amarilla, ¿qué está marcando? ¿Qué tejido está marcando? Epitelio. Entonces, ¿qué capa es? Mucosa. La flecha roja, ¿qué tejido está marcando? Muscular. Entonces, ¿qué capa es? En este caso, muscular. La flecha verde, ¿qué está marcando? ¿Qué tejido está marcando? Glándula, ¿verdad? Glándula conectiva. Entonces, ¿qué capa es? Submucosa. La flecha celeste. La capa cartilaginosa. ¿Y la azul? Tejido conectivo, adiposo, recubrimiento externo. ¿Cómo se llama esa capa? Adventicia. Ahí se les puede preguntar diagnóstico de capa o se les puede preguntar directamente diagnóstico de órgano o estructura
El cartílago es lo que más llama la atención. Acá no para ver una parte, ¿sí? Y hay otros segmentos. Esto es cartílago, ¿sí? Hay por partes, ¿verdad? Pero ¿saben qué también llama la atención? Estas estructuras que ya van a conocer enseguida son los alveolos pulmonares. Si yo dudo si es tráquea o bronquio, la tráquea nunca va a estar dentro del alveolo. Si yo veo alveolos, yo no veo qué. Pulmones. La tráquea no tiene segmento intrapulmonar. Bronquio sí, ¿verdad? El bronquio tiene un segmento extrapulmonar y un segmento intrapulmonar. Entonces, si ven alveolos alrededor y están dudando si es tráquea o bronquio, ¿va a ser qué? Bronquio. Siempre va a ser bronquio si es que hay alveolos. Quiere decir que ya estamos dentro de los pulmones. Es otra forma también de poder diferenciar si es que están jugando de tráquea o bronquio. En este caso también va a haber músculo aquí. Entonces es bronquio. Más de cerca. Acá sí ven el cartílago hialino envolviendo a la luz. Aquí. No es continuo, la tráquea es continuo, en forma de izquierda. El bronquio es por partes. Y aquí va para ver un poquito el músculo. Un poquito más evidente. No es tan evidente. Acá para ver. Esta parte. Muy bien. Resumiendo, bronquios. ¿Cuál es la diferencia con tráquea? Exacto. ¿Cuántas capas tiene la tráquea? ¿Cuántas capas tiene el bronquio? ¿Cuál es la capa adicional en el bronquio? ¿Dónde está la capa muscular? Entre las mucosas y submucosas. ¿Qué tipo de tejido tiene? ¿Músculo? Muy bien. Perfecto. Sigamos, vamos terminando. Bronquiolos. Los bronquiolos son continuación de los bronquios. Ya estamos totalmente dentro de lo que son los pulmones. ¿Sí? Y los bronquiolos vamos a encontrar de tres tipos de acuerdo al epitelio y a las características histológicas. Los dos primeros que vamos a estudiar se encargan de conducir el aire. Bronquiolos musculares y terminales. Los últimos, ¿verdad? Que son los bronquiolos respiratorios, ya se encargan de la hematosis, ya hacen parte de la vía o de la región respiratoria. ¿Cómo diferencio histológicamente? Les voy a mostrar. Bueno, hay justamente son vías aéreas de conducción que miden 1 milímetro de diámetro, más o menos, son muy pequeñitas. A medida que el aire progresa va quedando más pequeña la región de entrada. Y son tres, anoten, bronquiolos musculares, los primeros. De los bronquiolos musculares pasamos a los terminales y de los terminales pasamos a los respiratorios. Ahora vamos a ver la diferencia. Anoten primero esto. Siempre ustedes tienen que ir aprendiendo lo nuevo en base a lo que ya saben. Por ejemplo, ahora en base a bronquio. Bronquio tenía 5 capas. En este caso, no se van a agregar más capas, se van a quitar las capas aquí. Entonces, ¿cuál es la primera diferencia de un bronquiolo frente a un bronquio? Que no vamos a encontrar cartílago, no hay más cartílago. Y tampoco hay glándulas. Entonces, prácticamente la capa submucosa y la capa cartilaginosa no existen aquí. Sí hay epitelio,
sí hay músculo, sí hay una adventicia, pero va quedando más fina la capa. El epitelio de los bronquiolos, los de mayor diámetro, que serían los bronquiolos musculares, tienen epitelio respiratorio que va a ir cambiando con la progresión de los bronquiolos. Miren que tiene que acordar, ¿verdad? Alguien estaba viviendo la vida buena. Semana que viene, en este horario. Ahí van a poder despertar en este horario. Ahora ya están por dormir otra vez en la clase. No me voy a acordar el día de hoy. Bien. Empezamos con el primer grupo de bronquiolos. Son los bronquiolos musculares. Esto es un bronquiolo muscular. Y básicamente, ¿qué es lo que vemos aquí? Uno, primera característica del bronquiolo muscular. La luz, porque dice festoneada, quiere decir que es irregular. A eso nomás se refiere una luz estrellada. ¿Sí? Luz festoneada, estrellada, o irregular. Tiene luz porque es una estructura hueca, entonces sí o sí tiene epitelio. El epitelio sigue siendo prácticamente el mismo que el bronquio. Es un epitelio cilíndrico, ciliado, respiratorio prácticamente, no hay nada que cambie demasiado. Bueno, que generalmente, ¿qué capa venía por debajo de la mucosa en el bronquio? Aquí dijimos que no hay músculo. ¿Qué viene después? ¿Qué tenía la mucosa? Perdón. Tiene músculo, el músculo de Ricese. La siguiente capa después de la muscular, que era submucosa. En la submucosa que había glándulas. En este caso las glándulas no existen. ¿Y qué viene después de la capa submucosa? Cartílagos, que tampoco existe. De 5 capas del bronquio pasamos a 3 en el bronquiolo. En ausencia del cartílago y en ausencia de la submucosa, nos van a quedar entonces la capa mucosa, que tiene epitelio, la capa muscular, que tiene músculo liso, y la adventicia, que está recubriendo básicamente. Entonces, primero tenemos el epitelio, luego tenemos músculo liso, que aquí tiene un nombre específico, se llama músculo de Ricese. ¿Qué es el músculo de Ricese? El músculo liso del bronquiolo muscular, básicamente. Es un nombre específico. Células claras se denominan, son también células productoras de moco. ¿Sí? Es una diferenciación de las características, pero las funciones básicamente las mismas. Ahí no vamos a tener glándulas. Entonces la capa mucosa prácticamente no existe y tampoco hay cartílago. Entonces no hay capa mucosa y tampoco hay capa cartilaginosa. Lo que hay es epitelio, capa mucosa, hay músculo, capa muscular y directamente adventicia por luz. Seguimos aquí. Queda para ver la luz festoneada. El epitelio con células cilíndricas tiene todavía todos los componentes del epitelio respiratorio. Directamente que vemos aquí, músculo liso. Este es el músculo de Ricese. Músculo liso, y por fuera este recubrimiento fino es adventicia. Estas son las 3 capas del bronquiolo muscular. Seguimos. ¿Cuál es bronquio y cuál es bronquiolo?
Clásico ese examen. A y B. El bronquiolo está marcado con la letra. Ahí lo caso A o B. A o B. Bronquiolo es la letra A. ¿Por qué? Significa ustedes. Significa diferencia. ¿Vieron cómo tiene muchos parámetros para diferenciar? En el de arriba la luz es bien pezoneada, no hay cartílago en el de arriba, en el de abajo sí hay cartílago, ¿sí? No hay glándulas también en el de arriba, comparando con el de abajo que es mayor, tiene más estructura. Muy bien, vamos a ir mirando, van a ir diferentes. Va bajando la altura de las células. Entonces, pero se considera que los musculares tienen células cilíndricas todavía, columnares, y su variación cúbicas van a ser a partir del terminal, que vamos a ver ahora. ¿Pueden considerar un pseudo? No necesariamente, porque el epitelio cambia. Es decir, algo puro está en el bronco. Una vez que pasa a bronquiolo muscular, hay ciertas características que se van perdiendo, ¿sí? Cuando llega al terminal son cúbicas y ya no tienen los cilios ni las estructuras totalmente formadas. Sí, así mismo, así además se menciona. Les voy a mostrar, comparando con lo que es un bronquiolo terminal. Ahí está. Este es un corte longitudinal del bronquiolo terminal y del bronquiolo respiratorio, que es el último. Bronquiolo terminal. Terminal es un decir, porque no veo mucho, no veo segunda, pero es terminal justamente porque es la última porción de la porción, es el último segmento de la porción conductora. Diferencias con el bronquiolo muscular que acabamos de ver. La luz del bronquiolo muscular es festoneada. La luz del bronquiolo terminal no es festoneada. Primera diferencia. Segunda diferencia, el recubrimiento interno. Las células del epitelio del bronquiolo muscular son cilíndricas. Las células de este bronquiolo terminal ya son más bajas. La intención fue que la pared vaya quedando más fina para la hematosis. Entonces, de cilíndricas pasan a ser cúbicas, cilíndricas bajas o cúbicas. Los bronquiolos terminales tienen un epitelio cúbico simple, en el cual hay células claras dispersas entre las células ciliadas, escasas, y secretan un agente, y para la teoría, un agente tensioactivo. Ese agente tensioactivo se libera en la superficie y evita el colapso de los bronquiolos, porque a ese nivel la luz es demasiado clara, el diámetro de las estructuras es muy pequeño. Y para que no colapsen las paredes, se forma el agente tensioactivo que lubrica la superficie y evita el colapso, porque si esto colapsa, la luz no puede pasar, se tiene que mantener abierto. ¿Está bien? El agente tensioactivo lipoproteico impide la adhesión luminal. Eso quiere decir la adhesión de las paredes entre sí, para
que no colapse en la expiración. En la inspiración, el aire ingresa, pasa. Y en la expiración, si no existe agente tensioactivo, las vías aéreas tienden a colapsar. La tráquea no, la tráquea es rígida, pero todo lo que viene después puede colapsar. Bronquios tampoco porque tienen cartílago. A partir del momento que tiene el cartílago ya tienen esa tendencia a colapsar. ¿Cómo? En realidad, este es un bronquiolo terminal por el epitelio que tiene. Esto es músculo, sigue teniendo músculo, pero por el epitelio que tiene es terminal. No deja de tener músculo. Y ahí las células de clara son las células justamente que se encargan de producir ese agente tensioactivo, evita colapso, un ratito. Voy a mirar para comparar un poco las imágenes de esta clase. Bueno. Vuelvo acá. Si ustedes reparan aquí, miren un poco esta superficie comparando con la superficie de arriba. Arriba tenemos un bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal pasa a llamarse bronquiolo respiratorio a partir del momento en que, si ustedes reparan, bronquiolo muscular, bronquiolo terminal, tiene la pared continua, ¿verdad? La pared recubre toda la luz. A partir del bronquiolo respiratorio, miren un poco lo que pasa con la pared. La pared empieza a tener penetraciones. ¿Qué son penetraciones? Comunicaciones. ¿Sí? Esta es la primera característica de un bronquiolo respiratorio, que la pared o el recubrimiento no es continuo. ¿Está bien? Les voy a mostrar el corte transversal. Miren un poco esto. Les voy a ahí. Este es, primero, ¿por qué no es un bronquio? Pregunta enorme, ¿por qué no es un bronquio? Porque estos son alveolos, es pulmón, y que no hay bronquio. No hay cartílago. Esta es su pared, básicamente es una pared delgada, no hay cartílago, no hay glándulas. Y entre los bronquiolos, ¿por qué no es un bronquiolo muscular? El epitelio no es cilíndrico para empezar. ¿Por qué no es un bronquiolo terminal? Porque es respiratorio. Porque la pared tiene solución de continuidad. La pared tiene comunicaciones. Y esto tiene solamente el bronquiolo respiratorio. ¿Y por qué? ¿Qué facilita esto? Exactamente. A partir de acá, la hematosis ya es posible, porque ya tiene comunicación directa con los alveolos. ¿Está bien? Principal característica del bronquiolo respiratorio, pared discontinua. Ya se puede generar hematosis a partir de ahí. El epitelio es cúbico, ¿sí? Es un cúbico que va haciendo con que las células queden más pequeñas y más delgadas. Bueno, vamos terminando. Van a ver las láminas de la práctica. Yo trato de mostrarles de las láminas para que puedan asociar para la hora de la práctica. Aquí
campos alveolares. Es así. El conducto alveolar básicamente es la región por donde el aire va a ingresar y a partir de ahí a los alveolos. Básicamente el conducto alveolar es que el conducto alveolar es como un pasillo, es como un corredor, ¿me entiendes? En donde el aire pasa y se distribuye hacia los alveolos. Cada sobreelevación que ustedes están viendo es un alveolo, 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 A. Y un conjunto de alveolos forma un saco alveolar. ¿Me entiendes? Sería así. Esta es la terminación del bronquiolo. Tiene todavía recubrimiento de tejido epitelial. Este sería el conducto alveolar, que es como un pasillo. Eso es un saco alveolar. Y dentro del saco alveolar hay alveolo. Cada contorno que ustedes ven es un alveolo. Y un saco alveolar es un es básicamente eso. Es así. Bronquiolos respiratorios conducen el aire, pasan al conducto alveolar, del conducto alveolar a los sacos alveolares y dentro de tu saco alveolar tengo un chiquitito alveolo. Basta. Seguimos. Conductos alveolares son, como les dije, corredores, vías aéreas alargadas. El aire va pasando a los sacos alveolares, que son espacios donde hay un acúmulo de alveolos. Y finalmente, la última porción son los alveolos. Esto es un alveolo, esto es un alveolo, esto es un alveolo y el aire ingresa aquí. Viene aquí, viene aquí, viene aquí. ¿Y ven cómo son las células de aquí? Ya no son ni siquiera cúbicas, son planas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas células son las que van a formar o generar el intercambio de gases. La hematosis. Y alveolos, justamente, sitio principal de intercambio de gases, espacios aéreos terminales. Aquí, para que entendamos, ¿sí? Quiero que sepan que el alveolo está formado por tres grupos, tres tipos de células. Las células alveolares de tipo 1, 2, ¿sí? Y las células en cepillo, que son como células sensitivas. El alveolo tiene su propio epitelio, su propio recubrimiento, y ese recubrimiento está formado por los alveolos de tipo 1, 2 y células en cepillo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo un alveolo consigue oxigenar o cómo consigue hacer la hematosis? El alveolo está aquí, es como un epitelio, están las células alveolares. Y adherido a ese epitelio hay un vaso sanguíneo. ¿Entiendes? Entonces existe una difusión de gases entre las células del alveolo y el vaso sanguíneo que está adherido. Y ahí ocurre el intercambio entre esas dos estructuras. Bueno. Las células alveolares también se conocen como neumocitos. Alveolar, por la localización de los alveolos. Neumocitos, neumo, también se encargan de neumopulmón. Neumocitos tipo 1 son las células achatadas que vamos a ver con un mayor aumento, les voy a mostrar. Son las células que revisten la mayor parte de la superficie alveolar en un 95% y tienen un formato plano, bien achatado. Los neumocitos tipo 2 no tienen necesariamente la función de recubrir, no son células achatadas, son células cúbicas así,
cúbicas que están acompañando, cuya función es producir una sustancia que se llama surfactante, cuya función básicamente es de nuevo evitar el colapso de los alveolos. ¿Sí? Porque anteriormente, ahora ya no se hace eso, anteriormente a las embarazadas se le aplicaba corticoides en una cierta semana del embarazo, o las que tenían riesgo de parto prematuro se les aplicaba corticoides que estimulan la producción de surfactante. El surfactante se produce al final del periodo de gestación y cuando el bebé nace muy prematuro, cuando nace mete aire para la inspiración y cuando saca el aire colapsan todas sus vías respiratorias si no tienen surfactante. ¿Entienden? Para que entiendan la importancia del surfactante para evitar el colapso. Entonces generalmente se le aplicaba corticoides a las embarazadas porque los corticoides inducen la producción de surfactante. Ahora ya no se hace de forma así demasiado, ¿cómo? Deliberada. Antes, en la semana 26, si no me equivoco, ya se le aplicaba a todas. Ahora solamente se aplica si es que hay algún tipo de riesgo. Bueno, entonces, surfactante evita el colapso de las vías aéreas, ¿verdad? De los alveolos. Las células del cepillo ni siquiera se ven en nuestras láminas. Son células que se asocian con la sensibilidad de la región. Lo que vamos a ver son neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 son las células bien achatadas, núcleo alargado, achatado, que vamos a ver recubriendo el alveolo. Neumocito tipo 2 vamos a ver como una célula cúbica bien evidente, núcleo redondeado, citoplasma homogéneo a su alrededor. Y aquí este esquema es para que vean lo que les comenté. El alveolo siempre está adherido a un vaso sanguíneo y ahí se genera el intercambio de sustancias. Miren lo que es la lámina. Esto es un alveolo. Acá un alveolo. Y vean un poco esta célula achatada aquí que hace parte del recubrimiento. Aquí hay otra, el núcleo básicamente. Neumocito tipo 1. Aquí hay otra. Neumocito tipo 1. Revestimiento. ¿Sí? Y aquí hay una célula cúbica. Hace también parte de la pared, pero es cúbica. Es un neumocito de tipo 2. Esta otra receta muy clásica también. ¿Cuál es? El proceso surfactante ya se llegó a preguntar unas cuantas veces. Célula de cepillo. La célula de cepillo no se puede diferenciar en las láminas con un microscopio óptico, al menos no. Con el microscopio electrónico sí. La célula de cepillo básicamente va a tener función sensorial. Es la misma célula que ya habíamos mencionado en nariz y en tráquea también. Básicamente. Esos alveolos eran discontinuos. Discontinuos, si no me equivoco. Discontinuo tiene que ser para el intercambio de este caso. ¿Sí? Bueno, vamos a mirar esta parte. Aquí, miren un poco esto. ¿Dónde hay un neumocito tipo 1? Neumocito tipo 2. ¿Dónde vemos? Aquí el núcleo es diferente. El núcleo del tipo 1 es achatado. El núcleo del tipo 2 es redondeado. Ahora, ahí más de cerca. Súper bien. Miren un poco esta célula que está acá. A ver, ¿qué es otra? Esta.
tengo L recortado, colmo, células de colmo. ¿Cómo se adelante? Bien, terminado, quiero que tengan en cuenta lo que les dije. Aquí están acá un platito, ya sé que estamos todos cansados, pero como les dije, tenemos que únicamente usar las clases de feriado. En 2 por ejemplo, nosotros cogieron en 2-1, en 2-2, nosotros como respiratorio también así por varios, nosotros podemos, tenemos que juntar únicamente por los superentiendos. Bueno, esto es un alveolo y este es un vaso sanguíneo. Aquí está el leucocito tipo 1, ven por el formato, y este es el leucocito tipo 2. Este es el surfactante que está en la superficie, en celeste, y aquí el vaso sanguíneo con un glóbulo rojo. Bueno, como el oxígeno entra a la sangre y como el dióxido de carbono sale para la luz alveolar mediante la difusión de estos gases gracias a esta barrera. Se llama barrera hematogaseosa y básicamente se resume en las capas que tienen que pasar estos gases para poder pasar de un lado al otro. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la sustancia más superficial del alveolo? Y tenga superficie. ¿Qué es lo más superficial? El epitelio. ¿Pero qué está recubriendo a ese epitelio? El surfactante. Luego, ¿cuál es la célula que está recubriendo directamente haciendo parte de la estructura del alveolo? Leucocito tipo 1. Por debajo del leucocito tipo 1, que es el epitelio, tenemos su lámina basal. Bueno, esto es por parte del alveolo. El tejido conectivo súper delgado es el que divide alveolo de vaso sanguíneo. El gas es capaz de pasar y cruzar el tejido conectivo. Y luego tenemos ya el vaso sanguíneo. Tiene que ser atravesada la lámina basal del endotelio. Y luego por último se atraviesa